Ahí sí. Entonces, lo que hice el fin de semana, escribí como una página donde les doy, ok, tienen n distribuciones uniformes entre 0 y t, ¿cuál sería la conjunta de esas distribuciones uniformes? ¿Cuál sería lo que en realidad lo que usamos en la clase pasada fue cuál es la distribución conjunta de los estadísticos de orden? Es que ustedes tienen n variable aleatoria, particular, n, imagínense que sacan n muestras de una variable aleatoria entre 0 y 1, y el estadístico de orden x, pongámosle y1, va a ser cuál es el de menor valor, y2 el de segundo menor valor, etc. ¿Cómo se distribuye en forma conjunta eso? Que eso es lo que tuvimos que usar. Entonces, le hice el desarrollo, le puse más bien los resultados conocidos, y después les puse en esa hojita un ejemplo. Por ejemplo, queremos calcular cuál es la distribución ahora marginal del mínimo entre todos los valores. Entonces, les digo cómo lo derivan para que ustedes se acuerden más que lo aprendan de ese concepto. Ahora les vamos a terminar cadena de... espérense que se me olvidó compartir. Ahí sí, ¿no es cierto? Entonces, hoy día lo que voy a hacer es terminar lo que nos quedaba de proceso de Poisson, que me demoré un poco más cuando empezamos a hablar esto de la distribución conjunta. Ya, entonces, nos quedan dos conceptos de proceso de Poisson que no lo alcanzamos a ver. Uno era el concepto de agregación, que en algunos casos nosotros, por ejemplo, tenemos un N1 de T que podría ser un proceso de Poisson, que significa, por ejemplo, ustedes se ponen en una esquina y podría ser el número de autos rojos entre 0 y T. Imagínense que sea N2 de T, otro proceso Poisson, que sea el número de autos grises entre 0 y t, y alguien podría estar interesado en estudiar n de t, que es simplemente la suma de los dos, que es cuántos autos grises y rojos han pasado en el intervalo 0t. O sea que viene un compañero de ustedes, ustedes se ponen a contar, y en vez de contar solo los rojos, solo los grises, cuentan cada vez, una llegada es cada vez cuando ven pasar un auto rojo, un auto gris. Entonces la pregunta es, si ustedes tienen, está un amigo en la esquina contando los autos rojos y otro amigo contando los autos grises, para encontrar este proceso que es la combinación, no es necesario no es necesario medir de nuevo, sino que uno automáticamente puede demostrar que esto es un proceso de Poisson. Si supongan que tiene una tasa lambda 1 y usted tiene una tasa lambda 2, este es un proceso con una tasa que es lambda 1 más lambda 2. Entonces, esa es una gran gracia, que si los procesos de Poisson se suman, sigue siendo un proceso de Poisson con tasa igual a la suma de las tasas. Entonces, esto más formalmente, lo que tenemos es que tenemos K procesos de Poisson, N1 hasta Nk, que son independientes entre sí, esta es una condición, y cada una con tasa lambda i. Entonces el proceso, que es la suma de todas esas llegadas, las del proceso 1 hasta el del proceso K, también es un proceso de Poisson, y la tasa es simplemente lambda 1 más lambda 2 más lambda K. Esto no lo voy a hacer aquí, pero si ustedes toman los apuntes que les subimos de clase, está la demostración. La demostración en realidad es bien sencilla porque se usan otras cosas que les voy a poner acá. ¿Cuál es la idea? Si ustedes tienen un proceso N1 de T, que es un proceso Poisson de lambda 1, N2 de T, que es un proceso de Poisson de lambda 2, y yo quiero demostrar, esto es por demostrar, ¿no es cierto?, que esto es un proceso Poisson de lambda 1 más lambda 2. La lógica aquí para demostrar esto es simplemente aplicar probabilidades. Yo quiero demostrar, o sea, quiero calcular cuál es la probabilidad, por ejemplo, que esto valga n, que el número total sea n. Voy a tomar 2 para hacerlo más cortito, ¿vale? Es idéntico si lo hacen, lo pueden hacer por recurrencia. Tienen K procesos, suman 2, demostrar que es un proceso Poisson, le suman un tercero que es un proceso Poisson,
sigue siendo Poisson, así que con que demuestre 2 estoy lista. ¿Y esto qué es lo que equivale a decir? Para que en total haya n, quiere decir que estoy sumando entre 0 y n la probabilidad de que n1 de t sea i y n2 de t sea n menos i. Y se fijan que todas esas combinaciones son casos favorables. O sea que si parto primero, en el N1 veo 0 y en el otro veo N, es un caso favorable. Si en el proceso 1 veo 1 y en el otro veo N menos 1, también es un caso favorable y los sumo todos. ¿Duda hasta ahí? Ya, entonces de aquí ya es pura álgebra, porque acuérdense que estos son independientes. Entonces puedo escribirlo como N1 de T igual a I por N2 de T igual a N menos I. Y aquí, ahora voy a terminar haciéndolo todo, pero para que vean cómo funciona, esto es, ¿cuál es esta probabilidad? E elevado a menos lambda 1t por lambda 1t elevado a i partido por i factorial, por e elevado a menos lambda 2t, lambda 2t elevado a n menos i, partido por n menos i factorial. Y aquí juegan ustedes con esto hasta, van a ver varios pasos, hasta que van a llegar, que esto es simplemente e elevado a menos lambda 1 más lambda 2t, lambda 1 más lambda 2, t elevado a n, partido por n factorial, que es una Poisson de la suma de las 1 y lambda 2. Se fijan que de aquí los pasos ya es pura álgebra para abajo, porque lo que tengo que hacer ahora, por ejemplo, multiplico, por ejemplo, arriba y abajo esto, voy a cambiar de color para que lo vean. Por ejemplo, multiplico por n factorial por 1. N factorial dividido por 1. Este n factorial, fíjense que lo puedo sacar fuera, y esto que está aquí es simplemente n sobre i. Y así van armando esto hasta llegar a sumatorias que se les simplifiquen un montón de cosas la sumatoria, y van a llegar a esta expresión de acá. No hago lo que, no sé si tienen dudas, pero está en los apuntes, mi intención era no hacerlo, pero me entusiasmo, pero esta es la lógica. De aquí para adelante, cuando ya puse los 3 puntitos verticales, es hacer álgebra. Y el último concepto es el contrario, es desagregación. Imaginen ustedes que tienen un proceso donde ustedes tienen un proceso de Poisson de tasa lambda. O sea, supongan que este es un n de t, que es un proceso de Poisson de tasa lambda. A ver, vamos a borrar aquí para que no nos quede tan desordenado. Y aquí lo que voy a hacer es distinto. Imagínense que ustedes tienen, están contando, yo aquí les pongo el ejemplo, acá tengo una sala de urgencia, y llegan pacientes de acuerdo a este proceso Poisson de tasa lambda. Y resulta que, esto lo voy a actualizar un poco respecto a esto, acá llegan, cuando los pacientes que llegan a urgencia, los clasificamos en un triage aquí en 2 tipos, COVID y el resto. Y ustedes saben, ahora, bueno, imagínense con COVID, los aislamos al tiro, nos vamos a una parte del hospital, en la sección COVID del hospital, y los otros pasan a la urgencia normal. ¿Ya? Entonces la pregunta ahora es, yo sé si me pongo a la entrada de la urgencia, conozco todo respecto a los pacientes totales que llegan. O sea, yo puse a alguien a medir y me dice, mire, yo nunca, en la puerta de la urgencia yo no le pregunto al paciente a qué viene, solamente cuento. Y después del análisis demostré que esos pacientes se distribuyen de acuerdo a un proceso Poisson de tasa lambda. Y ahora viene otra persona y le dice, mire, en realidad, esto, dada la pandemia, estos son 2 secciones distintas del hospital. O sea, tenemos los boxes para COVID y tenemos una sala totalmente distinta para la gente que llega con otras patologías. Entonces, yo quiero ahora planificar, por ejemplo, cuál es la probabilidad que lleguen cada persona con COVID en un cierto lapso que yo estoy estudiando, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago eso? Bueno, acá tenemos un resultado que nos simplifica la vida, porque si ustedes
por ejemplo, le piden la estadística de urgencia. Aquí imagínense que piden esta estadística durante varios días y concluyen que con probabilidad P, o que una fracción de pacientes P termina siendo COVID y 1 menos P termina siendo de urgencia, o que, en otras palabras, cuando yo veo que un paciente está entrando a esta urgencia general, hay una fracción de P personas que tiene COVID. O equivalentemente, medí todas las personas que entraron y digo, mire, el 82% en realidad son personas que consultan por COVID y el 18% restante por no COVID. Entonces, es posible demostrar ahora que entonces el proceso, o sea, el número de personas que entran acá, llamémosle N-COVID de T, es simplemente un proceso de Poisson, pero con tasa P por lambda. Obviamente los que entran a urgencia no COVID va a ser un proceso de Poisson con tasa 1 menos P por lambda. Entonces, eso también nos simplifica la vida. Se fijan que yo no tengo que poder poner a alguien a medir a la entrada de COVID o a la entrada de urgencia, sino que simplemente multiplico la tasa por los que llegan con una u otra patología y puedo demostrar que también es un proceso Poisson. Entonces, el teorema dice así: si N de T, formalmente, es un proceso Poisson según el cual llegan los clientes con tasa lambda, aquí yo le puse cliente, pero llegadas, llamadas telefónicas, eventos en general, y yo defino ahora N sub I de T, el proceso de conteo de clientes tipo I que llegan en proporción P sub I, entonces N I de T es un proceso de Poisson de tasa lambda I, que es P sub I por lambda, para todo I. Y esto es un resultado que, por lo menos yo lo encuentro que me es más o menos intuitivo, que además cada uno de estos procesos son independientes entre sí. Bueno, ahora sí que voy a dejar la demostración para la clase, para la clase, perdón, en los apuntes, porque quiero hacerle un problema donde juntemos todos estos conceptos. Entonces, pero reforzando esto, si nosotros entonces tenemos, ahora, ¿cuándo podríamos querer tener un proceso de agregación? Por ejemplo, hagámoslo al revés. Yo tengo en el mismo hospital, ahora tengo la urgencia COVID, y dentro de esto incluso pongámosle urgencia traumatológica y voy a poner una hoja aparte. Vamos a poner una hoja aparte para que se vea. Imagínense que ustedes tienen en el hospital urgencia COVID, urgencia traumatológica, que es distinto cuando alguien llega jugando fútbol y llega con un pie fracturado, y pongamos que es urgencia normal, le vamos a poner. Entonces, supongan ustedes que ahora al revés, le dan la información de que esto es un proceso de Poisson de tasa lambda UC, o le pongamos la pura letra de nomás, C, este es un proceso de Poisson de tasa lambda T, y esto debería ser al revés la flechita, pero bueno, el dibujo lambda N, o sea que esto, a lo que me refiero con al revés, debería ponerlo así. Eso sigue un proceso, cada uno de esos sigue un proceso Poisson. ¿Qué significa eso? Que ustedes, por ejemplo, perdón, me equivoqué aquí, estoy hablando de la desagregación. No, ¿Puedo hacer una pregunta con respecto a la desagregación? dígame. ¿Podría poner un poquito la proposición? Desagregación. No, la proposición, el rectangulito rojo. La 19. Ya. Ahí nos falta que la sumatoria de los P sub I debería ser 1, ¿o no? Claro, exacto, porque lo que pasa es que cuando dice el proceso en proporción P sub I, claro, o sea, no está dicho, pero cuando dicen proporción P sub I, significa que todos los P sub I tienen que sumar a 1 porque son las proporciones. Ahora, ojo, que lo que te importa, en realidad, lo que te importa a ti es que
tú sabes que en el proceso I la proporción es P sub I. Lo otro, tú, por ejemplo, si sabes que el total es de un tipo y quieres saber la proporción determinada, es, o sea, quieres saber cómo se comporta un tipo de cliente o paciente, entonces tú sabes que ese proceso Poisson es de P sub I por lambda. Pues tiene razón, si calculo me tiene que dar 1, si no, no tiene, o sea, tiene que sumarte 1, efectivamente. Bueno, entonces, perdonen, aquí me fui para otro lado. Ya, acá tenemos la agregación, entonces la desagregación, en realidad le estoy dando un ejemplo donde yo lo que quiero es justamente, es el ejemplo, creo que, perdonen, borrón y cuenta nueva porque me equivoqué en el ejemplo, la agregación es que yo sumo dos procesos Poisson, pero parece que aquí, no, está bien, no, perfecto. Entonces, o sea, la desagregación es que en el fondo yo puedo, entonces tengo un proceso general y la desagregación es que cada uno es simplemente P por la tasa y eso te da el proceso Poisson de cada uno. Acá le estaba haciendo, esto no lo vamos a saltar, porque estaba haciendo el mismo ejemplo del otro. Ya, dudas hasta aquí porque ahora vimos todo lo de Poisson, que me extendí un poco más, y quiero hacer un ejemplo completo para que veamos como todos los conceptos aplicados en un ejemplo. Entonces, ¿dudas hasta aquí? Vemos el ejemplo entonces. Ya, vamos a considerar una clínica veterinaria, un caso sencillo que solamente atiende gatos y perros, y fíjense que el dato es que los perros, los animales, llegan, para los perros, el proceso Poisson de los perros es un proceso de Poisson de tasa beta, ¿no es cierto? Y los gatos es un proceso Poisson de tasa, quiero ver nomás que tengo alfa para los gatos. Eso es lo que nos dan. Después me dicen que esto para que hagan los cálculos sencillos, nomás que el proceso de atención de cliente es entre las 14 horas y las 18 horas, está abierto, y cada uno llega con esas tasas, etc. Entonces, dice, determine la probabilidad que haya llegado K gatos durante el día si se sabe que llegaron M mascotas en total. O sea, ¿qué primero conocemos nosotros? Vamos a poner acá, lo vamos a resolver nosotros sin que veamos la solución que está ahí. Entonces tenemos, los gatos siguen un proceso de Poisson de tasa alfa, entonces vamos a llamarle N, déjenme usar la notación que tengo acá, creo que NG le puse, ya no, lo voy a cambiar incluso a la notación que estamos usando ahí para que vean que es la misma cosa. Los N gatos de T sigue un proceso de Poisson de tasa alfa y N de los perros hasta T sigue un proceso Poisson de tasa beta. Eso sabemos, ¿no es cierto? Si yo ahora defino N como M de T, el número de mascotas, cuando uso mascota quiero decir que estoy hablando de perros y gatos, ¿no es cierto? El total. ¿Cuál es la distribución de NM de T? ¿Qué distribución sigue? ¿O qué es lo que es? ¿Cómo definimos? Si yo digo el número de mascotas entre 0 y T, si estamos mascota entendiendo gato y perro, esto debería ser el número de gatos más ¿qué? ¿El número de perros? Más el número, eso. Eso, ¿no es cierto? Eso es por definición. Po. Si alguien me dice, mira, entre las 2 y 3 de la tarde han llegado 10 perros y 5 gatos, el número de mascotas que ha llegado es 15. Es directo. Y esto lo que sí sabemos por el teorema anterior, que esto es un proceso de Poisson por alfa más beta. ¿No es cierto? Eso sabemos. ¿Qué me están preguntando ahora? Me están preguntando, determina la probabilidad que han llegado K gatos durante el día.
sea, en todo el horario de atención, si se sabe que llegaron M mascotas en total. Acuérdense que el horario de atención es entre las 14 y las 18 horas. Entonces me dice, ¿cuánto? Chuta, que estoy, mi memoria está re buena. ¿Cuál es la probabilidad que hayan llegado K gatos? Me están preguntando la probabilidad de K gatos, dado que el dato que te están dando es dado que llegaron M mascotas en total. Entonces, fíjense No ahora. es N, ¿Ah? no es N. Y yo puse M. Déjame mirarlo al tiro, no me acuerdo. Ah, tienes toda la razón. Dado que llegaron N mascotas en total. Aquí era N. Ya, entonces, ¿qué me están preguntando? Primero, el dado que yo sé que la probabilidad, o sea, perdón, no probabilidad. Me están diciendo que llegaron, o sea, que el número de mascotas entre el horario de atención, que eran las 14 y las 18 horas, es igual a N. Eso es lo que me están diciendo que ocurrió, ¿no es cierto? Que llegaron N mascotas. Y me están preguntando cuál es la probabilidad que el número de gatos en el mismo horario, entre las 14 y las 18 horas, sean K. Eso es lo que me están preguntando, ¿no es cierto? Ya, si están calladitos, asumo, llamémosle este evento A y este evento B. Esto podemos escribirlo como la probabilidad de A dado B. Y esto es la probabilidad de, usando probabilidad de A y B partido por la probabilidad de B. Ustedes interrúmpanme cualquier paso que les parezca que no me están siguiendo, ¿ok? Ya, entonces, dado eso, yo puedo escribir esto como la probabilidad que el número de gatos, aquí voy a usar, fíjense lo que voy a usar, incrementos estacionarios, porque para no tener tanta notación, a mí no me interesa si fue, o sea, lo que me interesa es el lapso en unidades de tiempo, ¿no es cierto? Entre las 14 y las 18 horas, ¿cuántas horas son? Entre las 2 y las 6 son 4 horas. Entonces yo digo que el número de gatos en 4 horas, ¿se acuerdan que solamente depende del ancho de intervalo? Sea K, dado que el número de mascotas en 4 horas fue N. Estoy grabando esto en mi memoria. Entonces lo que me están preguntando, la probabilidad que el número de gatos en 4 horas sea K, dado que el número de mascotas en 4 horas fue M, aplicando probabilidades, la probabilidad que el número de gatos en 4 fue K y número de mascotas fue N, partido por la probabilidad que el número de mascotas fue N. El denominador ya ni me preocupo porque es un proceso, ya sabemos que es un proceso Poisson, con tasa alfa más beta, así que sabemos calcular. Veamos el numerador. ¿Les parece? Díganme ustedes, acuérdense que cuando uno trabaja con probabilidades, aquí no estoy haciendo Poisson, probabilidades, lo que yo quiero encontrar un evento que sea equivalente al numerador, que me diga que en 4 horas hubo K gatos y en total hubo N mascotas. Dado que solamente la alternativa son perros, el evento del numerador es lo mismo decir que hubo K gatos y N menos K perros, ¿no es cierto? Es el único, son equivalentes. Si yo le digo que hubo K gato, N menos K perro, quiere decir que total hubo N. Si yo le doy el numerador como está ahí, obviamente se desprende que hay N menos K perro. Por lo tanto, esto lo puedo escribir como la probabilidad de K y número de perros igual a N. La probabilidad de que el número de mascotas, perdón, N menos K. Que el resto son los perros. Y aquí, ¿qué voy a esto? Acuérdense que lo que decía el enunciado, que los eventos de perros y gatos son independientes. O sea,
El número, no se ponen de acuerdo los dueños de mascota que ahora van a ir con los dueños, o sea, los dueños de los perros con los dueños de los gatos. Por lo tanto, acá, por independencia, puedo escribir esto como número de gatos en 4, igual acá, por número de perros igual a n menos k, dividido por la probabilidad que el número de mascotas sea n. Y aquí lo único que voy a hacer es reemplazar ahora los valores. ¿Cuál es el primero? Es e elevado a menos gatos, era alfa, a ver, 4, por, lo voy a poner al revés aquí, 4 alfa k partido por k factorial, por e elevado a menos 4 beta, por 4 beta elevado a n menos k partido por por n menos k factorial, y todo esto dividido por e elevado a menos 4, aquí me faltó ponerle el 4, 4 alfa más beta, 4 alfa más beta elevado a n partido por n factorial. Hasta ahí reemplacemos, ¿no es cierto? Y aquí tiene la gracia que se van a cancelar varias cosas. Primero, fíjense que voy a cambiar de color de lápiz. Esto, fíjense que si tomo esto, esto y esto, es simplemente n sobre k. ¿Cierto? Es la definición de n sobre k. Después, ¿qué otras cosas se me van a cancelar, chiquillos? Vean ustedes. Fíjense que este con este y con este se cancelan, ¿o no? Se cancelan todos. Sí. ¿No es cierto? Y por lo tanto, ¿qué me queda? Los 4, fíjense que también los 4 se cancelan. Pum, pum, pum. ¿Por qué? Porque me queda 4 elevado a k por 4 elevado a menos k, esos 4 elevado a n, dividido por este. Entonces, ¿qué me está quedando? Me está quedando, lo voy a escribir antes de simplificarlo más. Beta elevado a n menos k, partido por alfa más beta elevado a n. Y esto es el resultado, pero lo puedo escribir más elegante como n sobre k por alfa dividido por alfa más beta elevado a k por beta alfa más beta elevado a n menos k. ¿Se fijan? Porque en el fondo dividí el denominador en 2 pedacitos para hacerlo más elegante. Y fíjense que la fórmula, ¿qué fórmula esa les parece conocida o no? ¿Una binomial? Es una binomial. Esta es una binomial con parámetro alfa partido por alfa más Profe, beta. una pregunta. ¿De dónde sacó ese n sobre k? Es lo que está en circulito aquí. Acuérdate que este n factorial va al numerador en realidad, porque está dividido por esto. Entonces te queda n factorial dividido por k factorial por n menos k factorial. Es la definición de n, la notación de n más. Sí. Perdón, ahí. Esa es una binomial de Pn, donde P es alfa partido por alfa más beta. ¿Qué es lo que están diciendo? Que fíjense que ahora interpretémoslo, que es una de las gracias también de la Poisson, que todos los resultados, así como vimos de los estadísticos de orden, esto nos están diciendo, yo les doy como dato que llegaron n animales en un intervalo de tiempo. Y yo le digo, ¿cuál es la probabilidad de que de esos k sean gatos? Que es lo mismo a decir la probabilidad que n menos k sean perros. Y por lo tanto, eso es lo que me está diciendo, mire, es simplemente, primero, ¿cuál es la probabilidad que llegue un gato? Aparentemente es como la proporción de las tasas, fíjense, es alfa partido por alfa más beta. Y está bien, porque alfa tiene unidades de gatos por unidad de tiempo. Entonces, si alfa, por ejemplo, es mucho mayor que beta, este número va a ser mucho más cercano a 1, o sea, es mucho más probable que llegue un gato. Entonces me dicen, yo lo que quiero es k gato y el resto es que lleguen n menos k perros. Y ahora el orden no me importa, o sea, puede que hayan llegado los primeros k gatos y después n menos k perros, pero también si llegó un gato, después llegaron n menos k perros y después llegaron los k menos un gato, también me sirve. O sea, todas las combinaciones de los animales son todos casos favorables. Y por lo tanto, la combinatoria, si yo tengo k gatos y n menos k perros, ¿cuántas combinaciones de llegada puedo poner los perros y los gatos? Es lo que está aquí, que es n sobre k.
Entonces, esto es un resultado, o sea, ustedes no tenían cómo esperar que esto fuera así, pero tiene la choreza de que si tengo n eventos, entonces están dos procesos de Poisson, entonces una binomial, cuál es la cantidad de perros y gatos que llegan o eventos que llegan de un tipo y del otro. Acá me voy a saltar esto porque está bonito hecho, ¿se fijan? Aquí lo tienen elegantemente hecho. Así que ahora veamos la otra pregunta. Ups, ahí. Considere que la misma clínica veterinaria, la misma clínica, calcule la probabilidad que hayan llegado K mascotas hasta las 3 de la tarde si se sabe que en el día llegaron M mascotas. O sea, aquí nos están preguntando otra cosa. Aquí son las 14 horas, las 15 horas y las 18 horas. Nos dicen que acá llegaron M mascotas. Aquí ya la persona que está haciendo esta pregunta le da lo mismo si son perro y gato. Imagínense que esto es simplemente está viendo un tema administrativo de cuánta pega, cómo distribuir la pega, o cuánta sabe que se dieron M mascotas, o sea, se dieron M boletas en el día, y lo que quieren saber, cuál es la probabilidad que aquí hayan llegado K. Obviamente tiene que ser K menor o igual a M. Si K es mayor que M, implica que la probabilidad es 0, ¿no es cierto? Si yo le digo que atendí a 8 mascotas, ¿cuál es la probabilidad que hayan llegado 10 en la primera hora? Es 0. O sea, la única pregunta que tiene sentido si K es más pequeño que M. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que ahora me preguntan? La probabilidad que es, ¿cuál es la probabilidad que entre las 14 y las 15 horas hayan llegado K mascotas, dado que sabemos que entre las 14 y las 18 horas llegaron M. Aquí que no nos confundamos porque usé la misma M para mascotas y el número M. ¿Estamos? Miren, en general, las preguntas, a mi juicio, lo más difícil es escribir esta probabilidad. Una vez que si uno la tiene bien escrito, el resto se vuelve álgebra. Entonces acá de nuevo les voy a poner una hoja, está todo en el PowerPoint elegantemente escrito, a mí me gusta hacerlo paso por paso con ustedes. Entonces queremos, a ver, dejen recordarme, entre 14 y 15, ya. Entonces la probabilidad que el número de mascotas entre 14 y 15 sea acá, dado que el número de mascotas entre 14 y 18 es N. Ya, entonces ahora voy a hacer exactamente lo mismo que llamarle A y B, o sea que esto cuando no se confundan, estos son eventos probabilísticos, así que aplican sus conceptos de probabilidades comunes y corrientes. Entonces esto es la probabilidad que el número de mascotas entre las 14 y 15 horas fue K, y el número de mascotas entre las 14 y las 18 horas fue N, dado que el número de mascotas, o sea, perdón, dividido por el número de mascotas entre 14 y 18 igual a N. Aquí apliqué probabilidades. Me está llegando el sol en la cara. Voy a cambiar el computador ahí. Ahí no he hecho nada más que aplicar la probabilidad de A dado B. Ayúdenme ustedes ahora. El denominador, de nuevo lo conocemos. El denominador es fácil, ¿no es cierto? Porque simplemente esto es elevado a, ¿cuántas horas aquí pasaron? 4, alfa más beta por 4 elevado a n, partido por n factorial. O sea, el denominador es un dato. ¿Qué evento? Primero, podemos multiplicar donde dice i, ¿podemos multiplicar estas dos probabilidades o no? La probabilidad que el número de mascota entre 14 y 15 horas sea k y entre las 2 y las 6 sea n. ¿Puedo simplemente multiplicar las dos probabilidades? No, según yo no. Caterina, ¿por qué no? Porque no son independientes, porque el intervalo de la izquierda está contenido en el de la derecha. Buena, Caterina. Avísame porque no tengo un lápiz para no pararme. A ver, no. Avísame para que te ganes tu décima. Esto me está recordando cuando empiezan en los diarios, te doy tu like y te doy tu décima. Entonces, no son independientes. ¿Por qué? Porque los intervalos de tiempo no son disjuntos. Acuérdense que son incrementos estacionarios e independientes, dijimos, pero independiente era que los eventos son independientes si son dos intervalos disjuntos, pero este intervalo
14, 15, 18, este intervalo, fíjense que está contenido en este, entonces no son independientes. Pero lo que sí puede usar, que es un evento equivalente arriba, que yo digo, mire, entre las 14 y 15 llegaron K, y es equivalente a decir, para que se cumpla el evento de arriba, entre las 15 y las 18 horas tienen que haber llegado N menos K. Eso está bien cuando yo cambio un Pero evento. ¿Ah? ¿por qué en la anterior sí pudimos multiplicar? Porque fíjate en la anterior, Porque eran distintos eran distintos mascotas. intervalos. Perdón, distintas mascotas. Fíjate que aquí eran gatos y perros, y el enunciado nos decía que eran dos eventos totalmente independientes, la llegada de las mascotas de los perros y de los gatos. Ya. Pero acá no, pues estamos hablando de un solo evento que son mascotas en total. ¿Mm? Claro. Entonces, fíjate ahora, ¿por qué es equivalente los numeradores que yo lo cambié? Porque están de acuerdo que este numerador implica este numerador. Si yo sé que para que se cumpla, o sea, si yo digo se cumplió que hay K entre las 14 y las 15 y N en total, es lo mismo que hubo K entre las 14 y las 15 y el resto N menos K. Y se cumple que lo de arriba implica lo de abajo. Ahora, lo de abajo también implica lo de arriba, porque estoy diciendo que el primer elemento se mantiene constante, o sea, entre las 14 y las 15 llegan K, pero si yo te digo que en el tiempo restante llegaron N menos K, tú sabes que en total llegaron N. Parece que cambié la notación, era en M, ¿eh? Este era un M. Es lo mismo, pero para hacerlo bien. Ya. Entonces, el numerador ahora, ¿puedo multiplicar las dos probabilidades? Sí, porque son disjuntos. Bueno, porque ahora son eventos, acuérdense que son independientes cuando yo tomo dos intervalos de tiempo disjuntos y entonces cuento los eventos en cada uno, los dos procesos o la variable aleatoria que es el número de eventos en cada uno de estos intervalos de tiempo disjuntos son independientes. Y ahora no hay ningún overlap entre las 14, las 15, las 15 y las 18. Entonces, seguimos con nuestro lápiz rojo. Entonces aquí, ¿qué me queda? La probabilidad que el número de mascotas entre 14 y 15 sea acá, por la probabilidad que el número de mascotas entre 15 y 18 sea M menos K, que me tupí ahí, N mascotas 14, 18 igual a M. Y ahora, chiquillos, puro reemplazar. Ahora lo que tengo que hacer es esto, es E elevado a mascotas era alfa más beta, ancho del intervalo es 1, lo voy a poner para que no lo perdamos de vista, pero en realidad y acá me queda E elevado a 3, 4, 5, 6, 3 alfa más beta, 3 alfa más beta elevado a m menos k, partido por m menos k factorial, y finalmente E elevado a 4 alfa más beta, 4, aquí álgebra no me estoy reemplazando, aquí ya se acabó lo interesante. ¿Estamos? Y les voy a mostrar cómo queda cuando simplifican para que no alcancemos a hacer el ejercicio completo. Fíjense que este es el resultado, se lo voy a poner incluso más bonito, vamos a borrar esto de aquí. Y este es el resultado. Sin embargo, este resultado se puede poner en forma mucho más elegante. De nuevo me aparece m factorial partido por esto y partido por esto, que simplemente eso es m sobre k. Fíjense otra cosa, ¿qué pasa con los e elevado a aquí? ¿Cuánto esto? Esto por esto y dividido por esto. La multiplicación de los e, acuérdense que arriba es simplemente se suman los exponentes, o sea, me queda 4 alfa más beta y me simplifica con el de abajo. Entonces ya me va a quedar pum, 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 una cosa más elegante. Y si lo pongo, finalmente hagan ustedes lo bonito, pero
les va a quedar este resultado. Fíjense que también se le van a ir, lo entretenido que los alfa más beta también se les van, porque esto es 1 elevado a k, por eso puse el 1, para que lo cacharan eso, 1 elevado a k, por alfa más beta, elevado a k, 3 elevado a esto por alfa más beta elevado a m menos k, y alfa más beta elevado a m, se le cancelan todos. Y miren qué bonito lo que queda. Esto. O sea, queda la probabilidad de que si yo les digo, llegaron m mascotas, ¿cuál es en total, cuál es la probabilidad que hayan k en la primera hora? Fíjense que, observen esto. Esto es más bien para que agarren la intuición, ¿eh? Porque igual el resultado es choro. Y lo que teníamos aquí a las 3 de la tarde. Este es el intervalo total en que está abierto. Esto es 1 hora. O sea, este intervalo corresponde a 1/4 del tiempo que está abierto el local. Entonces lo que me están diciendo es, ok, de nuevo es parecida a la lógica anterior. Llegaron m mascotas en total. ¿Cuál es la probabilidad que hayan llegado k en la primera hora? Entonces lo que me dicen es, la probabilidad que lleguen en la primera hora, una mascota es 1/4 de todo el tiempo, ¿no es cierto? Si consideramos, acuérdense el resultado anterior, que es como que llegan uniforme en ese horario. Entonces 1/4, yo quiero que k mascotas lleguen en este pedacito, es 1/4 elevado a k, n menos k mascotas lleguen en esto, que es 3/4 del tiempo, 3/4 elevado a m menos k, y de nuevo me aparece que todas las combinaciones posibles, o sea, a mí me da lo mismo, las mascotas, imagínense que las pintan de color y cualquier combinación me sirve. Bueno, ese es otro resultado. Ahora, chiquillos, tienen 2 alternativas. Uno de repente de hacer ejercicio, después se acuerda de estos resultados, y la otra es derivarlo. Vieron que la derivación yo lo hago paso a paso, pero podrían haber ido mucho más rápido ustedes. ¿Qué hora es? A ver, ya. ¿Dudas hasta aquí? Porque quiero hacerle un par de preguntas respecto a esto antes del ejemplo, que les tengo un ejemplo completo distinto. Hasta aquí estamos, ¿me están siguiendo, no? Sí. Fíjense que yo les vi la clase pasada el ejemplo de que si yo les digo que en 2 horas llegó solamente un perro, no llegó nada más. Yo digo, ¿en qué momento llegó? Dijimos que eso era un uniforme entre 0 y 2 horas. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo les digo, mire, ya, pregunta. Esta no está aquí, así que es, imagínense que llegó un perro, llegó un perro en los... No, lo voy a borrar esto. Me gusta más otra pregunta. Llegó una mascota, una sola mascota, lo voy a poner para que no tenga, en los primeros 30 minutos de funcionamiento de la veterinaria. Funcionamiento del local. Y mi pregunta ahora es, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido un perro? O sea, todo lo anterior sigue siendo válido. Son 2 procesos de Poisson independientes entre sí, los perros y los gatos con tasa alfa, los perros con tasa beta, animales por hora, y yo les digo que el único dato que me dan es que abrimos el local a las 2 de la tarde y a las 2:30 lo único que había atendido era un animal. Y yo le pregunto ahora, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido un perro? ¿No es cierto? Si es un animal o un perro o un gato. ¿Cuál es la probabilidad que haya sido un perro? Piénsenlo un minutito a ver si a alguien se le ocurre cómo... Hay varias formas de hacer este problema, entonces quiero que me digan... De hecho, hay una intuitiva
Profe, Y dos no formales que sé, se me ocurren. ¿Quién me habla? yo, Felipe, Felipe, ya. no se Felipe, puede usar, no se puede usar eso de la uniforme, que era cuando llegaba una sola como muestra en un momento dado. ya, pero dime cómo, pues Felipe. Me acuerdo que al final siempre se llegaba como al resultado de ese partido T. Ya, pero eso sería, fíjate que estáis bien, pero estáis respondiendo otra pregunta. Lo que yo te estoy diciendo y tenéis razón. Aquí abrimos a las 14 horas, ¿no es cierto? Y a las 14:30 yo sé que llegó una mascota y nada más. Y lo que tú me estás respondiendo, que está bien, pero es otra pregunta, me estás diciendo, ¿en qué minuto llegó? Llegó en un instante S acá y, Ah, verdad que eso era tiempo. claro, yo digo, ¿cuál es la probabilidad que el tiempo de llegada sea menor o igual que S? Efectivamente, S, pero acuérdate que ahora la uniforme sería, si lo tenemos en hora, esto sería el tiempo en que llega esto, es un uniforme, si tú querís, entre 0 y 1/2, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de 1/2 de hora. Entonces aquí tendría que tener 1/2 por S. ¿Mm? Y eso tenéis razón. Pero la pregunta es distinta. Yo lo que le estoy preguntando, Felipe, es, si tú sabes que llegó una mascota, veis una boleta, pero no sabéis si un perro o un gato, la pregunta es cuál es la probabilidad que sea un perro. Piénsalo un segundito. Entonces habría que seguir como el mismo razonamiento, que sería como dado n sub m de t, o sea, de 30 igual a 1. Ya. A ver, esperemos un segundito. Esperemos un segundito, que me están tocando esto de hacer clase en la casa. Pues. El perro ladra como loco y sé que están tocando el timbre. Ya, dale, Felipe. El mismo razonamiento, dale. Sería como Díctame. la probabilidad de que n sub, Espérenme, como le digo, chiquillos. Espérenme un segundito, que saben qué más. ¿Aló? ¿Sí? Ya, gracias. No, le abrimos, le abrimos. Oh, ya, tírenlo nomás, tírenlo nomás. Ya, chao. Sí, gracias. Chao. Que me traen algo, un sobre Estados Unidos, me dicen no podemos dejarlo ya. Le dije lo tiraran por la reja para entrar. Oye, ya, entonces, perdonen, chiquillo. ¿Eh? Ya, dale, Felipe, la probabilidad, de n sub, como le habíamos puesto a los perros, no me acuerdo. perro. Ah, perro. De 30 es igual a Entre, 1. pongámosle, seamos ordenaditos nomás porque estamos Ya, entre 14 y 14:30 ya igual a... a 1. Uh-huh, Dado que n sub m de 14 a 14:30 igual a 1. de 14, n de m, 14 a 14:30 igual a 1. Igual a 1. ¿Ya? Calculémoslo. Po. ¿Mm? Esto es la probabilidad de n de p. Para simplificarlo, le vamos a poner en medio. Está todo. Acuérdense que el tiempo hay que ponerlo, si yo le digo que el alfa y el beta son llegadas por unidad, por ejemplo, por hora, entonces aquí yo puse un medio porque es por hora. ¿Mm? O sea, tengo que ser consistente en la tasa, que si son unidades por minuto, entonces uso minutos, ¿se fijan? Entonces acá n de p igual 1, dado que n de las mascotas de 1/2 igual a 1. Entonces aquí lo que dice Felipe es, acá voy a n de p 1/2 igual a 1 y nm de 1/2 igual a 1, partido por la probabilidad de n de m de 1/2 igual a 1, ¿cierto? Voy a agregar ahí. Ya. Entonces, fíjate, voy a escribir lo que está ahí. ¿Cuánto vale la primera probabilidad? Que el número de perros, o sea, Felipe, ayúdame acá. Estáis diciendo que en la primera media hora haya un perro y en total haya una mascota. ¿Puedo multiplicar esas dos probabilidades?
No, porque están como solapándose. O sea, más que solapándose, son eventos que no son independientes, porque los perros y gatos son independientes. Pero si yo te digo cuántas mascotas han llegado, tú no es independiente de cuántos perros. Pues si yo te digo que han llegado, Sí. por ejemplo, 3 Profe. perros, ¿cuál es la probabilidad que haya llegado una mascota? Es 0. Entonces, lo que Profe. sí... Y incluir ahí en el denominador como que el n de gatos de un medio sea igual a 0 para que esas dos cosas sean independientes. Arriba, más que en el numerador. Sí. Eso era Sí. lo que Felipe, dale, pero eso yo creo que para allá iba, ¿no es cierto? Que esto es por la probabilidad de que el número de perros en media hora sea igual a 1 y uno puede La decir que el número de probabilidad gatos tiene que ser 0. Porque esos eventos son, independientes y acá 1. Esos eventos y son juntos independientes independientes. arriba. ¿Ah? Eso, independientes. Eso. Entonces, ahora los podemos multiplicar porque los gatos y los perros son independientes. Entonces, esto es un medio por los perros eran beta, por un medio beta elevado a 1, partido por 1 factorial, que ni lo voy a poner, por e elevado a un medio, aquí tengo menos, un medio gato era alfa, por elevado a menos, a ver, elevado al, no, pues esto no hay que ver un medio, es posible, ya, elevado a, perdón, ya, Profe, una consulta. ya, esperemos un segundito para terminar acá, un medio alfa elevado a 0 partido por 0 factorial, que es 1, elevado a un medio alfa más beta, un medio alfa más beta elevado a 1, partido por 1 factorial. Dime, no sé quién me habló, ¿Caterina? Yo, sí. Dado que tenemos solo una mascota y sabemos que la probabilidad de que haya un perro es beta, No, no, la no, la probabilidad probabilidad, no, o sea, perdón, la probabilidad de que llegue un perro es beta en algún intervalo de tiempo, ¿no? Beta es el número de perros, la tasa promedio, que es número de perros que llega por hora. O sea, es que si tú te podías medir Ah, hora, ya. calculáis todos los perros, los dividís por el número de horas, esa es la tasa. Ah, ya. Pero Ya, fíjate ya. que aquí vamos a llegar a un resultado igual interesante. Fíjense que estos se me cancelan, ¿no es cierto? Bueno, es 0 factorial, 1 factorial, eso todo esto es un medio por alfa elevado a 0, esto es 1. ¿Y qué me queda? El medio se me simplifica y solamente me queda esto como resultado, que era lo que yo quería mostrarles. Que si yo les digo que en media hora solamente llegó una mascota, ¿cuál es la probabilidad que sea perro? Fíjense que es bien intuitivo porque me dice que es la tasa de perros sobre la tasa total. O sea, el número de perros que llega por hora dividido por el número de mascotas que llega por hora. En otras palabras, fíjense que si llegaran la misma cantidad de perros y gatos promedio, o sea, si llegaran, por ejemplo, alfa y beta fueran iguales, ¿esta probabilidad cuánto valdría? Un medio. Un medio. ¿No es cierto? Que sería lo intuitivo. Si las tasas de llegada son las mismas, yo veo llegar un animal, la probabilidad que sea perro y gato es la misma. Sin embargo, supongamos que alfa fuera 2 veces beta, o sea que llega mucho más gato, el doble de gato, más que mucho más gato. Entonces, ¿cuánto me quedaría esta probabilidad? Me quedaría beta, me quedaría beta dividido por 2 beta más beta, esto me quedaría un tercio, que también hace sentido. Si llegan el doble de gatos que perros, o sea, que por cada perro que llega, llegan 2 gatos en promedio, bueno, la probabilidad que haya sido un perro tiene que ser un tercio. Si la tasa de perros beta tiende a 0, o sea, llegan súper pocos perros, independiente de la cantidad de gatos que lleguen, independiente de alfa, si el beta lo va a tender a 0, la probabilidad que yo haya visto que llegó un perro va a tender a 0. Al revés, si llegan súper pocos gatos, o sea, alfa, que es el número de gatos promedio que llega por hora, se va a 0, entonces la probabilidad de que yo haya visto un perro, que el perro haya sido lo que llegó, tiende a 1.
¿Estamos? Entonces, de aquí quiero hacerle una nueva pregunta. Bueno, Felipe me ayudó harto, así que también Felipe, mándame un mail. Hasta 3 Felipe parece que se fue. A la 1. Aquí estoy, aquí Ah, estoy. ya casi se fue al agua. Ya. Oye, dado Pero resultado. igual me ayudó el Ignacio Z Cerda como para no llevarme todo el crédito. Entonces, medio punto por cada uno, ¿pues qué voy a hacer? No. Bueno, lo que hay. Oye, media décima, no punto. Oye, ahora, dado el resultado anterior, otra pregunta. Si yo les pregunto ahora, una cosa importante en este resultado, fíjense que no depende de los 30 minutos. Así yo les digo que en 1 hora llegó un gato, perdón, una mascota, ¿cuál era la probabilidad que fuera un perro? Era el mismo resultado. Fíjense que el medio se me canceló. Entonces, yo esta pregunta la puedo decir, ¿cuál es la probabilidad? Profe, y también en fracciones de tiempo, por ejemplo, 1 hora y media. También, o sea, de hecho, déjenlo el ejercicio, en vez de decir en media hora, digan en T horas. Déjenlo todo como función del T. Acá le hubiera aparecido, en vez de un medio, en todas partes le hubiera aparecido una T. Y se lo hubiera cancelado igual. ¿Se fijan? En todas partes donde dice un medio, pongan T y simplemente se hubiera cancelado. Y la intuición es clara, ¿no es cierto? Si, dado que yo sé que llegó uno solo, me da lo mismo si llegó en media hora, en 2 horas, no llegó nada más, la probabilidad va a depender de las tasas de llegada. Dado eso, contéstenme la siguiente pregunta. Aquí estamos 14, 18 horas, y yo ahora les digo, y quiero que usen, que no me hagan, o sea, que no, bueno, háganlo como quieran, pero esto lo podemos pensar y darme la respuesta sin hacer tantas ecuaciones. Si yo ahora les digo, bueno, es idéntico la pregunta anterior, es decir, ¿cuál es la probabilidad de que la primera llegada sea un perro? Eso no es la pregunta que le quiero hacer, pero sabemos que es beta, alfa más beta, a pesar de que la pregunta la estoy refraseando, un poco distinto. Yo antes le decía, en un cierto intervalo de tiempo llegó una mascota, ¿cuál es la probabilidad que sea perro? Y acá lo estoy escribiendo y quiero que ustedes lo desarrollen, lo estoy refraseando, pero la respuesta es la misma. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera llegada sea un perro? Entonces, yo lo que quiero, fíjense que era a propósito de lo que les estaba diciendo anteriormente, ustedes digan, condicionen entre que la primera llegada fue entre 0 y t. Y ahí calculen la probabilidad que les dio justamente b partido por alfa más beta. Y no depende de t, entonces da lo mismo cuando llegó. La probabilidad de que la primera llegada sea un perro es beta partido por alfa más beta. Ahora, la pregunta que les quiero hacer es la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que las 2 primeras llegadas sean perros? ¿Se entiende? O sea, yo ahora digo, abrí mi tienda o empiezo a mirar en un momento determinado cualquiera y yo quiero calcular la probabilidad que yo estoy ahí trabajando, llega un perro y después veo que llega una segunda mascota y también es un perro. ¿Cuál es esa probabilidad? A ver si alguien me puede, con el argumento anterior, o sea, con la demostración anterior, me puede responder esto en forma Beta partido en alfa más beta al cuadrado por el número de combinaciones, que en este caso serían 2. O espérate. permutaciones, no sé si son combinaciones en verdad, pero eso por 2. A ver, es por ¿O no? uno nomás. Porque ¿Por es uno? perro. No hay más Pero da combinación. lo mismo si llega primero el primer perro o el segundo perro, ¿no? Pero los dos son perros. O sea, es como la permutación de 2 bolitas rojas. Si fuera un perro, espérate un segundito, déjame explicarlo de una forma primero más rigurosa. Lo que dice la Caterine está perfecto, porque lo que estamos diciendo, imagínense que aquí empezamos y yo te digo, ¿cuál es la probabilidad que la primera llegada que yo vea un perro, ya sabemos que es beta partido por alfa más beta?
Y uno Ay, las puede, combinaciones son 1. Hicieran las combinaciones, no puede ser. entonces espérate, para terminar aquí ahora, aquí llegó el primer perro, con probabilidad alfa partido por alfa más beta. Y yo acuérdense que por procesos de Poisson no tengo memoria, o sea, la siguiente animal va a llegar con un proceso de Poisson de nuevo. O sea, es como que yo puedo poner mi reloj acá y decir, ¿cuál es la probabilidad que la siguiente mascota sea un perro? Vuelve a ser beta alfa más beta. Y por lo tanto es que ocurra esto y esto es lo que dijo Caterine, pero con un pequeño detalle que lo... Caterine, a ver, déjame preguntarte al tiro, si yo te digo, ¿cuál es la probabilidad, y escuchen bien, de que la primera llegada sea un perro y la segunda llegada sea un gato? Beta por alfa más beta por alfa partido en alfa más beta. Perfecto. Pero ahí sí importaría. Ah, mentira. No, es que ahí por eso dije, escuchen bien, ahí les dije, esta es la probabilidad de que la primera llegada, esta es la probabilidad que primera llegada sea perro y segunda gato. Y ahora les voy a hacer la otra pregunta, que es lo que algunos los confundió, es, partimos aquí y yo les pregunto ahora, ¿cuál es la probabilidad que en las dos primeras llegadas haya justo un gato y un perro? ¿Se fijan que el fraseo es distinto? ¿Cuál es la probabilidad? Lo mismo, pero por 2. Eso, entonces ahí tenemos que sea un gato, un perro y un gato sería lo que tú habías dicho antes. Pero ahora también me sirve que sea un gato y un perro. O sea, hay dos combinaciones, ¿no es cierto? Es como que yo le digo, tiro la moneda 2 veces, ¿cuál es la probabilidad que yo saco una cara y un sello? Que me salga cara y sello o sello y cara. O sea, es 2 veces lo que decía la... Ahí te aparecen las combinaciones, ¿te fijáis? Sí, sí. Entonces, bueno, esto también uno puede hacerlo en forma, escribir todas las ecuaciones, pero ya cuando tienen el resultado anterior y usando la consideración que es un proceso de Poisson, uno puede decir ya, primero, ¿cuál es la probabilidad que llegue un perro? Alfa partido por alfa más beta. Una vez que ya sabéis que llegó ese perro, ¿cuál es la probabilidad que vuelva a ocurrir un perro, un gato? Es como que el proceso parte de, no tiene memoria, da lo mismo lo que pasó antes, entonces parto de nuevo de ahí. Ya estoy viendo la hora, aquí vamos a quedar. Les dejé otro ejemplo ahí, donde es más que un ejemplo, un ejercicio donde ustedes pueden ejercitarse con hartas preguntas de esta naturaleza. Si yo les digo ahora, para que piensen como... ya, les dejo esto de tarea. Y el que me lo conteste el viernes, conversamos. Supongamos ustedes que sabemos ya que estos están llegando gatos y perros, ¿no es cierto? Y yo le pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que la primera mascota llegue antes de las 9:10? Bueno, esto es re fácil en realidad, así que ya. Entonces, hasta aquí vamos a quedar. Después viene un ejemplo completo como que lo pueden ustedes hacer de ejercicio y me lo preguntan a mí o en la clase auxiliar. Profe, Ah, la dale, probabilidad Ignacio. es cero, es ¿Ah? cero, es cero. No, porque partimos de las dos, pues. No, pero espérate, esto es independiente de las preguntas anteriores, pues. O sea, ¿por qué decías tú, Ignacio, que es cero? Porque partimos de las dos, pues. Ay, perdonen, me pillaste, vos. Tenéis razón, eran las 14:10. Quise decir desde que no, pero tenéis razón, Ignacio, era cero, si no estaba cerrado el negocio.
de las 14:10. Oye, quedamos hasta acá, traten de ver el ejercicio. El viernes yo voy a pasar ahora a lo que se llama cadena Markov en tiempo continuo, así que no es cambiar de tópico, vamos a ir como extendiendo estos conceptos, así que me gustaría que esto le echaran una mirada para que no se le... Profe. Esto lo vamos a usar en cadena Markov en tiempo continuo. Dígame, Ignacio. Se me ocurrió o sea, tengo una duda respecto a eso de cómo abordar el problema, porque yo lo pensaría que si condiciono a que antes de esa hora llegara o un perro o un gato, o que ese sería como un camino, o que llegara, o que tuviera al menos una llegada en ese tiempo y da lo mismo que sea. Claro, acá te estoy preguntando por mascota, pero fíjense, acuérdense, chiquillos, y aquí no se le olvide que en el proceso Poisson hay varias definiciones, son todas equivalentes, con el número de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo, pero también sabemos que el intervalo de tiempo entre llegadas tiene una distribución exponencial. Entonces no se compliquen la vida más de lo que es necesario. Ya. Así que piensen en eso, que el tiempo entre llegadas tiene una distribución exponencial para responder esta pregunta. ¿Ok? Ya, la vemos el viernes y que tengan buena semana. Gracias. Profe, ¿le puedo hacer una consulta a la materia? Sí, por supuesto. ¿Puede ir al principio de esa presentación? Pero, Cuando cuál- aparece la Erlang. o sea, ya, ¿cuál slide sería esa? Uy, no sé, a ver. Es que Por aquí, aquí. La suma de variables exponenciales. ¿Esa? sí, no, un poquito No. más abajo, cuando define la probabilidad de que x sea mayor o igual a n. Ya sé dónde está yendo todo. Acá, por aquí. Espérate. Me da Ahí. una cosa muy fea. ¿Por qué se hace eso? Y porque esa probabilidad está como... Ya, es bien fea, pero si yo escribo el n mayor o igual a n, es lo mismo que escribir 1 menos la probabilidad de que n sea menor o igual a n. Y esa cuestión es una Poisson, ¿o no? Exacto. Entonces eso Esta. da como bien bonito. Esto. Ah, pero... no me está entendiendo. Que la probabilidad de que el n grande sea mayor o igual a n Ujú. es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que el n grande sea menor o igual que n. Claro. Y esa cuestión es... lo de la derecha sí es fácil de calcular. Lo de la izquierda. O Esto. sea, sí, lo que tiene en verde. Esto, po. Esto justamente es lambda t elevado a k por elevado a menos lambda t por k factorial, desde k igual a 1 o 0 hasta n menos 1. O sea, es lo mismo que está acá. Pero ¿Aló? no entiendo, profe, porque no debería ser e a la menos alfa, o sea, lo mismo, pero sí la sumatoria. No, porque tú Porque estás la diciendo, desigualdad está para el otro lado, ¿no? sí, pero tú estás diciendo que sean menor o igual a n. ¿Cuáles son los casos favorables? Que sean Ah, n ya. llegadas, una llegada, dos Mm, llegadas, hasta n menos 1 ah, sí, llegadas. sí. Sí, 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 sí. no te queda tan bonito, te queda la misma, que es lo mismo de acá, pero lo que pasa es que acá estoy sumando entre n infinito, en vez de entre 0 y n menos 1. Toda la razón. Sí, así que Ya. no te salváis de todo el esta sumatoria. Qué tristeza. Bueno, eso ¿Alguna era. otra Gracias, pregunta? profe. Ya, chiquillos, entonces nos vemos el viernes. Cualquier cosa, me escriben por foro si tienen alguna consulta. Si no, nos vemos el viernes. Que tengan buena semana. Chao, Igual. profe, que esté muy bien. Chao, chao. Chao, profe.